Todos los que se acercan a Jerry Cantrell acaban haciendo la misma pregunta. ¿Qué pasó realmente entre él y Layne Staley? Y durante casi 3 décadas, Jerry respondió esa pregunta de la misma manera, con cuidado, brevemente, y con visible incomodidad, ofreciendo las palabras suficientes para satisfacer una entrevista, mientras protegía algo que claramente no estaba listo para desentrañar por completo. Hacía una pausa, miraba hacia otro lado y dejaba capítulos enteros de esa historia enterrados en el silencio. Ahora, a los 60 años, Jerry ha alcanzado una edad que Layne nunca tuvo la oportunidad de experimentar. Esa sola realidad parece haber cambiado la forma en que habla del pasado. Lo que ha compartido recientemente no se limita a confirmar viejos rumores, cambia por completo la forma en que las personas deben entender su relación. Revela un vínculo tan profundamente entrelazado que cuando uno de ellos desapareció, el otro se quedó tratando de reconstruir una identidad que se había formado junto a él. La verdad estuvo oculta durante años dentro del silencio de Jerry. También quedó enterrado dentro de la música que la gente a menudo pasa por alto, especialmente el peso emocional de Degradation Trip, un álbum que muchos oyentes ahora ven de manera diferente después de escucharlo hablar más abiertamente. El dolor siempre estuvo ahí, pero la mayoría de la gente estaba demasiado concentrada en los titulares y los rumores como para escuchar lo que realmente decía a través de su música. Su historia comenzó durante uno de los momentos más oscuros de la vida de Jerry. Acababa de perder a su madre, y el dolor lo dejó emocionalmente paralizado. Solo 3 semanas después de su muerte, fue a ver la presentación de Alice in Chains en un pequeño teatro en Tacoma, no porque estuviera buscando una oportunidad, sino porque simplemente necesitaba estar en algún lugar que no fuera a estar solo con su dolor. En ese momento, Jerry apenas se sentía conectado con el mundo que lo rodeaba. El duelo puede hacer que todo parezca distante, como si la vida sucediera a tu alrededor mientras tú permaneces fuera de ella sin poder participar. Esa noche, no buscaba el éxito profesional. Solo estaba tratando de sobrevivir un día más sin desmoronarse por completo. Entonces Layne subió al escenario. Su voz no sonaba pulida ni fabricada. Había en él una crudeza emocional que parecía profundamente personal, como si cada nota tuviera cicatrices que no habían sanado. Jerry inmediatamente sintió que algo cambiaba. Debajo del poder vocal de Layne había una fragilidad visible, y esa honestidad lo golpeó más fuerte que la perfección técnica. No sonó simplemente impresionante, se sintió dolorosamente real. Y en ese momento, Jerry encontró algo a lo que valía la pena prestarle atención nuevamente. Unos meses más tarde, se conocieron en una fiesta en Seattle. La vida de Jerry todavía no era estable. Estaba arruinado, emocionalmente abrumado y luchando por construir cualquier tipo de futuro. Layne notó esa inestabilidad de inmediato. En lugar de ofrecerle un estímulo superficial, le dio a Jerry algo mucho más significativo: espacio. Lo invitó a quedarse en un lugar llamado Music Bank, donde vivía Layne en ese momento. El Music Bank estaba lejos de ser glamoroso. Era ruidoso, caótico, lleno de gente y constantemente lleno de músicos yendo y viniendo. En realidad, no era un hogar en el sentido tradicional, pero para Jerry y Layne se convirtió en el lugar donde empezó todo. Durante más de un año vivieron allí juntos. Compartieron espacio, comidas, cansancio, incertidumbre y las extrañas rutinas que se desarrollan cuando dos personas simplemente intentan sobrevivir día a día. No existía un plan de éxito a largo plazo. Solo hubo entendimiento mutuo. Ese vínculo evolucionó lentamente hasta convertirse en algo mucho más profundo que la amistad. No fue planeado cuidadosamente. No fue construido dentro de las salas de juntas ni moldeado por ejecutivos de la industria. Se desarrolló naturalmente a través de una proximidad constante. Sus voces comenzaron a mezclarse de una manera que ninguno de los dos forzó. Sus instintos para escribir canciones comenzaron a reflejarse entre sí. El ADN emocional de Alice in Chains se creó a través de esa cercanía. Años más tarde, Jerry describiría cuán profundamente se influyeron mutuamente. Sus armonías se volvieron inseparables.
Sus escritos reflejaron las realidades emocionales de ambos. No solo colaboraron, sino que se cambiaron permanentemente unos a otros. Por eso los rumores sobre sus últimos años se volvieron tan frustrantemente simplistas. Durante años la gente repitió la misma narrativa de que Jerry abandonó a Lane cuando las cosas se pusieron difíciles. Era una historia limpia que resultaba emocionalmente satisfactoria, pero la realidad era mucho más complicada. Otro rumor afirmaba que su relación colapsó por completo a finales de los años 1990. Según esa versión, la comunicación había terminado por completo y su vínculo había quedado destruido para siempre. Había partes de verdad en esa narrativa, pero aún así no lograba contar la historia completa. Había tensiones reales entre ellos. No estuvieron de acuerdo sobre el futuro de la banda. Discutieron sobre si la música podría continuar dadas las circunstancias que enfrentaban. Y esos desacuerdos se volvieron más difíciles de resolver a medida que la vida se volvió más inestable. Lane estaba lidiando con graves luchas personales y no estaba en condiciones de seguir avanzando de la misma manera. Jerry deseaba desesperadamente seguir creando música mientras veía cómo todo lo que amaba comenzaba a desvanecerse. Esa diferencia creó una distancia emocional que ninguno de los dos sabía cómo solucionar. Pero la distancia no es lo mismo que el abandono. Esa distinción importa. Su relación se volvió tensa, pero nunca se transformó en la fría traición que sugerían muchos rumores. El rumor más duro acusó a Jerry de comprender cuán graves se habían vuelto las luchas de Lane y aún así no actuar. Esa versión reduce una situación increíblemente dolorosa a una simple acusación. Se supone que una persona tenía control total sobre circunstancias que eran mucho más complejas de lo que entendían los extraños. Lo que realmente sucedió fue mucho más doloroso porque careció de villanos simples. En entrevistas a finales de la década de 1990, Jerry explicó que el contacto entre ellos no había desaparecido por completo. Las visitas siguieron ocurriendo, aunque se volvieron menos frecuentes y más complicadas. Entonces sucedió algo que desafió por completo la narrativa pública. Lane llamó inesperadamente a un programa de radio mientras entrevistaban a Jerry. No fue arreglado de antemano. Fue espontáneo y profundamente revelador. Ese momento demostró que la conciencia entre ellos todavía existía. Incluso a través de la distancia, el dolor y la frustración todavía estaban conectados emocionalmente de maneras que los de afuera no podían ver completamente. Su historia tenía muchas más capas de lo que la gente pensaba. Hubo períodos en los que la comunicación se volvió limitada. Algunos relatos describen tramos en los que apenas hablaron durante los desacuerdos sobre el futuro de la banda. Esos conflictos reflejaron a dos personas que intentaban navegar una situación de colapso sin soluciones fáciles. Lo que mucha gente ignora es que ambos hombres estaban luchando al mismo tiempo. La historia popular a menudo presenta a Lane como el único en crisis mientras que Jerry estaba a salvo en el exterior. Esa versión simplemente no es exacta. Jerry admitió más tarde que la adicción también era parte de su propia vida durante esos años. No volvió a estar sobrio hasta 2003, que fue después de la muerte de Lane. Esa revelación cambia todo acerca de cómo se debe ver este período. Esta no fue la historia de una persona sana que abandona a alguien en crisis. Era la historia de dos personas que luchaban contra su propio dolor mientras intentaban aferrarse a algo que poco a poco se estaba rompiendo. Se movían juntos a través de la oscuridad, solo que de diferentes maneras. Cuando la gente comprende esa verdad, resulta mucho más difícil asignar la culpa. La tragedia no fue creada por una decisión o un fracaso. Se construyó a partir del momento oportuno, el dolor, la adicción y las circunstancias que los abrumaron a ambos. Y luego vino el capítulo final, el tipo de final que nunca parece completo. Algunos finales parecen definitivos. Este se sintió inacabado, como una conversación que de repente se detuvo antes de que cualquiera de las personas pudiera decir lo que tenía que decir. Durante los últimos años de la vida de Lane, todavía había señales silenciosas de que la música seguía siendo parte de él. No públicamente, no a través de lanzamientos importantes, pero en privado, en momentos ocultos que pocas personas conocían. Según Alice in Chains, The Untold Story de David de Sola, hubo afirmaciones de que Lane todavía estaba grabando música en casa en 2002.
Ese detalle resulta desgarrador porque sugiere que la creatividad nunca lo abandonó por completo. Incluso cerca del final es posible que una parte de él todavía haya estado tratando de alcanzar aquello que una vez los salvó a ambos. Se cree que una de las canciones mencionadas en esos relatos se llamaba Everyday. Ese detalle importa porque cambia ligeramente la imagen. Sugiere que incluso en aislamiento, incluso en un período donde el contacto con el mundo exterior era mínimo, el hábito de crear música no se había detenido por completo. Las ideas todavía estaban tomando forma. Los sonidos todavía se estaban armando. Y de alguna forma todavía había una conexión con el pasado, incluida una posible intención de enviar material a Jerry Cantrell. Esa conexión, aunque solo fuera creativa, no se había borrado por completo. Pero el mensaje nunca fue entregado. El 5 de abril de 2002, Layne Staley murió en su apartamento de Seattle. No fue encontrado de inmediato. Pasaron días antes de que alguien se diera cuenta de lo que había sucedido. Cuando se hizo el descubrimiento, el estado de su salud hizo que la situación fuera aún más difícil de procesar. El contraste entre la persona que alguna vez actuó frente a grandes multitudes y la persona encontrada en ese apartamento fue extremo y dejó un impacto duradero en sus seres más cercanos. Para Jerry la noticia no llegó como algo abstracto o lejano. Aterrizó directamente sin preparación. En reflexiones posteriores describió ese periodo como uno de los más inestables de su vida. Ya estaba lidiando con el consumo de sustancias en ese momento y la pérdida de Layne añadió otra capa de peso emocional que era difícil de separar de todo lo que sucedía a su alrededor. Durante este periodo, el trabajo continuó en un álbum llamado The Gradation Trip. El material no fue creado en un ambiente estable. Salió de una etapa marcada por dificultades personales, presión creativa y agotamiento emocional. Más tarde, Jerry habló abiertamente sobre esa época describiéndola como un período marcado por el uso y la pérdida de sustancias, incluido el final de Alice in Chains, en su forma original, y la muerte de Layne que ocurrieron muy juntos. El álbum fue lanzado poco después de la muerte de Layne. No se enmarcó como una celebración o un homenaje en un sentido formal, pero tuvo un peso emocional ligado a ese período de transición. Más tarde se dedicó a Layne añadiendo otra capa de significado a algo ya creado en un estado muy personal. Otro detalle de esta época destaca por lo ordinario que resulta en la superficie. Jerry acogió a la gata de Layne Sadie, una siamesa que había estado con él durante sus últimos años. Cuidó del animal hasta 2010. No es un detalle dramático, pero sí revelador de otra manera. Muestra continuidad en un espacio donde la mayoría de las conexiones ya se habían roto o cambiado. Pequeñas responsabilidades como esa a menudo reflejan algo más profundo de lo que las declaraciones públicas jamás pueden reflejar. Un año después, en 2003, Jerry volvió a estar sobrio. A menudo se ha señalado el momento porque llegó relativamente poco después de la muerte de Layne. No apunta a una causa única, pero sí muestra que algo en ese período obligó a un cambio. Los patrones que habían continuado durante años ya no podían permanecer inalterados. Los años que rodearon ese momento no fueron estructurados ni claros. Fueron períodos superpuestos de creación, pérdida, inestabilidad y ajuste que sucedieron al mismo tiempo aquí. La música siguió existiendo a lo largo de todo ello, pero también la disrupción. Nada seguía un orden limpio. Lo que queda después de todo esto no es una simple narrativa de separación o resolución. Es un periodo en el que el trabajo creativo, la lucha personal y la conexión emocional existieron en el mismo espacio sin límites claros entre ellos. Y eso es lo que hace que este capítulo sea difícil de comprimir en conclusiones fáciles. El duelo lo llevaba como una enfermedad física. Cuando Jerry Cantrell regresó a la música pública con Alice in Chains en 2009, el regreso no se enmarcó en una celebración. Se construyó en torno a la pérdida. La canción Black Gives Way to Blue fue escrita específicamente como una despedida de Layne Staley y el piano de Elton John hizo que el tono fuera aún más claro. Esta no era música de recuperación, fue música de despedida.
Lo que hace que este momento se destaque no es solo la canción en sí, sino lo que le estaba sucediendo físicamente a Jerry mientras la escribía. Más tarde, explicó que durante ese período, su salud comenzó a deteriorarse de maneras que no podían explicarse fácilmente. Aparecieron migrañas severas. El dolor se volvió constante. Llegó un punto en el que se requirieron pruebas médicas, incluida una punción lumbar, solo para descartar enfermedades graves. No se encontró ninguna causa médica clara. Ese detalle importa porque elimina la idea de que se trataba solo de tristeza emocional. El cuerpo reaccionaba de una manera que la medicina no podía explicar del todo. La experiencia fue física, no solo mental. Algo se estaba construyendo internamente con el tiempo, y finalmente se estaba manifestando de una manera que ya no podía ignorarse. Jerry lo describió más tarde en términos muy directos. Sentí como si el dolor hubiera estado almacenado durante años y finalmente estuviera saliendo en forma física. No como un único momento de tristeza, sino como presión acumulada. Dolor que no se comportaba como una lesión normal. Síntomas que vinieron sin una fuente clara. Una sensación de que algo sin resolver se estaba abriendo paso hacia afuera después de haber estado retenido durante demasiado tiempo. El negro da paso al azul se convirtió en el lugar donde esa presión se liberó en la estructura. La canción no intenta dramatizar nada. Se mueve lentamente con moderación, y tiene un tono que parece más una aceptación que una explicación. No está escrito para revisitar el pasado. Está escrito para reconocerlo sin intentar cambiarlo. Ese enfoque se vuelve más visible cuando se analiza lo que siguió en años posteriores. Después de 2022, el trabajo de Jerry no se comportó como una continuación estándar de su carrera. No avanza con la misma urgencia que definió años anteriores. En cambio, la estructura de la música se vuelve más reflexiva. El ritmo se hace más lento. El tono emocional se vuelve menos sobre expresión y más sobre procesamiento. Todavía hay movimiento, pero es controlado, no reactivo. Ese cambio no es accidental. Se alinea con el hecho de que la base creativa de Alice in Chains se construyó alrededor de una estructura de voz dual desde el principio. Jerry ha explicado que muchas canciones fueron escritas teniendo en cuenta múltiples capas vocales. No todas esas capas siempre se interpretaron en su totalidad, pero existían en la composición. El proceso de escritura en sí a menudo incluía espacio para más de una voz. Ese hábito estructural se vuelve más notorio en trabajos posteriores porque las capas todavía existen incluso cuando solo hay un cantante presente. Las canciones a menudo se sienten construidas con espacio adicional en su interior, una estructura armónica que sugiere una conversación en lugar de una narración única. En 2024, este patrón aparece nuevamente en el álbum solista de Jerry I Want Blood. El disco fue ampliamente reconocido por la crítica, y uno de sus temas, Afterglow, destaca por su moderación emocional. No hace referencia directa a eventos específicos, pero la estructura de la canción es reflexiva. Se siente más como un regreso a algo inacabado que como una conclusión. La escritura no avanza hacia la resolución. Avanza hacia el reconocimiento de lo que todavía existe emocionalmente incluso después de que ha pasado el tiempo. El ritmo y el tono sugieren que algunas experiencias no terminan claramente incluso después de muchos años de distancia. Lo que conecta todo esto no es el simbolismo o la interpretación superpuesta a la música, es la repetición de un patrón, a través del tiempo, síntomas físicos ligados a la memoria emocional. Composiciones moldeadas por la ausencia y elecciones estructurales en la música que continúan dejando espacio para más de una voz. Eso es lo que diferencia este capítulo de una típica historia de duelo. No se trata de la curación como punto final. Se trata de cómo la experiencia no resuelta continúa influyendo en la producción creativa de maneras mensurables a través de la salud, la composición y la forma en que se construye la música durante décadas. Lo que Jerry finalmente confirmó. Lo que Jerry Cantrell finalmente confirmó en entrevistas recientes no es una sola revelación impactante, sino un encuadre más claro de algo que siempre estuvo ahí, pero que el público no entendió completamente.
A lo largo de múltiples conversaciones en 2024 y 2025, su posición se aleja constantemente de narrativas simplificadas y avanza hacia algo más equilibrado e incómodo. La relación con Layne Staley nunca fue unilateral en significado, responsabilidad o influencia. Uno de los puntos más fuertes que reitera es que eran iguales creativos en un sentido que a menudo se malinterpreta. La narración pública tiende a colocar a Layne en el centro como la voz trágica y a Jerry como la fuerza de apoyo detrás de la música. Jerry ha rechazado esa idea explicando que la identidad de Alice in Chains surgió de una formación mutua, no de una jerarquía. La estructura, el sonido y el peso emocional de la banda se construyeron a través de la interacción, no de la separación de roles. Una parte clave de esta confirmación es la idea de que Layne moldeó directamente a Jerry como vocalista. Inicialmente, Jerry no se propuso ser cantante, pero la insistencia y el aliento de Layne lo empujaron a asumir ese papel. Esto no se presenta como un detalle secundario en las entrevistas. Es fundamental para la forma en que Jerry describe la formación de la identidad de la banda. La estructura de voz dual, que se convirtió en una de las características definitorias de la banda, no surgió de la planificación. Surgió de la necesidad y la colaboración. También reconoce que la adicción no se limita a una sola persona. Las narrativas públicas anteriores a menudo posicionaban a Layne como el punto focal del declive, pero Jerry ha aclarado que el uso de sustancias existía en múltiples lados. La distinción clave que hace no es sobre quién tuvo más dificultades, sino sobre el resultado. La supervivencia no significaba estabilidad o superioridad. Significaba tiempos diferentes y consecuencias diferentes, no control sobre la situación. Otra confirmación importante es la naturaleza continua del duelo. Jerry no describe la pérdida como algo que terminó en el pasado, más bien lo plantea como algo que sigue apareciendo en el trabajo, la memoria e incluso el esfuerzo físico. El lenguaje que utiliza en las entrevistas refleja esto directamente, especialmente en la forma en que expresa la ausencia continua, sin suavizarla hasta convertirla en un cierre. La frase misma indica que la experiencia permanece activa en lugar de resuelta. Finalmente aborda un debate público de larga data sobre si continuar con la banda después de la muerte de Layne fue una forma de traición. Su posición es directa. La continuación no es la eliminación. Cuando Alice in Chains se reformó con William Duvall, la intención no era reemplazar o sobreescribir el pasado, sino reconocer lo que existía sin dejar de avanzar. El encuadre que utiliza es consistente. Continuar no cancela la memoria, y la supervivencia no equivale al abandono. En conjunto, estas confirmaciones no reescriben la historia, lo refinan. Reemplazan supuestos simplificados con una realidad más estratificada, una en la que la influencia era mutua. La lucha se compartía en diferentes formas, y la continuación no es la negación del pasado, sino la coexistencia con él. Aún queda un detalle. La gata de Layne Staley, Sadie, murió en 2010, la misma noche que Alice in Chains tocaba en Seattle, la ciudad donde empezó todo para Jerry Cantrell y Layne Staley. Jerry descubrió después del programa una silenciosa coincidencia que nunca se desvanece. Lo que alguna vez pareció un rumor, siempre fue algo más profundo, un vínculo que nunca terminó por completo. Me gusta y suscríbete para recibir más historias de rock no contadas que impactan de manera diferente.